Para mí esto, e Internet, os lo he dicho antes, es de los inventos más revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX. Los contenedores podemos decir que son los ladrillos de la globalización liberal que conocemos hoy en día y con la que hemos crecido. Solo hay dos modelos básicos de contenedor, 20 pies y 40 pies. Y estas dos medidas han supuesto una revolución absoluta en el transporte, pero también en la logística, en el comercio y vamos, básicamente en la economía internacional. Y en las semanas anteriores a la pandemia, enviar un contenedor podía costar pues, unos $1.400 y solo 2 años después había pasado a los $10.000, o sea, una barbaridad. Sí. En este momento en el mundo hay 20 millones de contenedores en movimiento y solo en 2022, para que tengamos un poco la cifra en mente, por los distintos puertos del mundo se movieron casi 840 millones de contenedores. La creación del contenedor moderno no viene de un señor que tuviera una empresa naviera. Viene de un tío que tenía una empresa de camiones, ¿no? O sea, en casa del herrero cuchillo de palo, básicamente. Básicamente, ¿vale? Exactamente. ¿Cuál es el impacto o la importancia de este transporte y hasta dónde podemos hacerlo más sostenible? Que puede que no sea lo suficiente, pero oye, en relación a todo lo que mueve, pues puede que sea lo normal. Busca un metro y apunta estas medidas. 6,10 metros de largo por 2,44 metros de ancho y 2,59 de alto. No estamos redecorando nada ni haciendo reforma, lo prometo. Podría ser el típico tamaño de dormitorio individual de muchas casas, pero no. Estas que he leído son las medidas de uno de los elementos más importantes de la historia. Un paralelepípedo metálico de 20 o 40 pies de medida que ha cambiado tu vida, el contenedor. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de cómo los contenedores revolucionaron la economía mundial. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy estamos en Zaragoza, en su puerto seco o puerto interior, de la mano de JCV Shipping, que nos ha invitado para que hablemos de la importancia de los contenedores, que, como vamos a ver, ya te aviso, es un elemento central de la economía mundial. Y por eso, hoy también me acompaña en esta visita Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy contento, Fernando. Tú te lo estás pasando JCV me ha hecho la persona más feliz del universo hoy. La verdad, no les voy a engañar. Sí, porque has estado viendo contenedores por fuera y por dentro. Tenía muchas ganas, he leído mucho sobre los contenedores, ahora lo comentaremos, y me ha gustado aprender más sobre ello en directo. Has visto cómo los enganchan, cómo los suben, cómo los bajan. Que luego podemos hablar de cómo funciona el sistema de enganchado de un contenedor, porque eso es revolucionario. Sí, yo sé que tú podías estar 3 horas, pero no lo voy a hacer. Haces aquí un monólogo de la fantasía que son los contenedores, ¿no? Y Alba Leiva, ¿qué tal, Alba? Pues muy contenta también, y además estoy muy contenta por Eduardo, porque es que no le he visto tan feliz. Digamos la verdad, por Eduardo y porque Eduardo ha disfrutado lo que no está disfrutando el hermano de Alba, porque el hermano de Alba es ingeniero y no puede estar aquí, pero yo le he estado mandando fotos y entre los cazas sobrevolando los contenedores, yo creo que está flipando, me está envidiando. Es la muchísimo. meca de los ingenieros. Sí, o sea, me siento en la meca ingenieril, pero bueno, como excursión de No es el fin del mundo, la verdad que está siendo genial. Sí, además hoy tenemos público, un selecto grupo que nos acompaña, por eso tampoco hemos anunciado a bombo y platillo el directo, porque tampoco podía entrar mucha gente, pero bueno, que también que nos oigan ya el episodio, pues que sepan que estamos maravillosamente bien acompañados. Bueno, y te subiremos las fotos, que nos hemos hecho fotos por aquí. Fotos dentro de contenedores, fuera de contenedores, con muchos contenedores. Yo voy a hacer un post en Instagram. Eduardo jugando con un Playmobil de un contenedor. De un contenedor, o sea, Les he dicho viniendo, digo, seguro que tienen maquetas de contenedores. Todo el fotoreportaje de los contenedores va a estar en nuestras redes sociales junto con Eduardo, disfrutando de ellos para que lo puedas tener. Que por cierto, también estamos haciendo otros muchos directos, va a haber más, tenemos un mes de directos a punta pala, así que si nos escuchas, apunta. Esta tarde 5 de junio, para cuando escuches esto, estaremos a las 5 de la tarde en la Feria del Libro de Madrid hablando sobre IKEA y esa internacionalización, globalización del mueble. Otro temón. Eduardo lo dice y no puede fallar. Y el próximo jueves 12 de junio, o sea, vamos de jueves en jueves, estaremos en el centro de Madrid a las 12:30 de la mañana, también en un episodio sobre cómo fue la entrada de España en la Unión Europea. Está pendiente para confirmar el lugar, pero bueno, estate atento a las redes sociales y descubrirás el sitio. Vamos ya con el tema que nos toca hoy, que es nada más y nada menos que la importancia que tienen los contenedores a nivel mundial y sobre todo toda la complejidad y la profundidad
que implica gestionarlos, que no es poco. Eduardo, como ya habrás podido comprobar, lleva semanas repitiendo, "Buah, esto es un temazo impresionante". En la oficina. En la oficina todo el rato, claro. es que esto es un temón. Claro. O sea, lees una cantidad de historias de esto. Te has Ahora despertado a las 5 de la mañana pensando en contenedores. sí me pasó. Me pasó el martes. Claro. Entonces, vamos a la primera pregunta que siempre va en nuestros episodios. ¿Por qué hablamos de un tema como este hoy? Pues más allá de por venir aquí, porque los contenedores podemos decir que son los ladrillos de la globalización liberal que conocemos hoy en día y con la que hemos crecido nuestra generación, la generación anterior, porque es verdad que es un elemento que hemos visto miles de veces, ¿no? En muchísimos lugares, pasas al lado de un puerto seco, ves a un camión o un tren pasar con ellos, pero no entenderíamos la ola globalizadora que vivimos desde los años 70 hasta 2008, que empezó un poco la crisis económica, pero sobre todo esa época dorada de los 70 al 2008, no se entendería ni tampoco se hubiera podido lograr sin la creación de este... O sea, para mí esto, e Internet, os lo he dicho antes, es de los inventos más revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX, sin ninguna duda. Sí, se te nota emocionado. No, y es verdad, y los oyentes que nos estén escuchando estarán diciendo, a ver estos frikis por dónde van Claro, con esto, pero vamos a descubrir lo que supuso, ¿no? Sí, o sea, mola mucho, la su verdad. éxito es una cosa tan sencilla y a la vez tan compleja como la estandarización del transporte, que irónicamente, aunque es el pilar del modelo toyista o del just in time, los contenedores al final son la sublimación del sistema fordista que conocíamos, ¿no? Porque solo hay dos modelos básicos de contenedor, el de 20 metros, o sea, 20 pies, 20 perdón, pies, y 40 claro, pies, no no son sí, metros. sí. 20 pies y 40 pies. Y estas dos medidas han supuesto una revolución absoluta en el transporte, pero también en la logística, en el comercio y vamos, básicamente en la economía internacional. O sea, Sí. Claro, y al final lo interesante aquí es que los contenedores son el típico elemento al que nunca le hemos prestado mucha atención, ¿no? Pues a pesar de que nuestra vida dependa de ellos, por eso igual los que nos estén oyendo digan, pero ¿cómo que como Internet? La ¿no? inanimada barra de carbono del transporte, ¿no? Sí. Check de los Check de los Simpsons, Simpson, muy ya bien, tenemos el ya te lo primero. has quitado, Claro. ya está tranquilo, ¿no? Pero en los últimos años, bueno, las disrupciones en el transporte mundial lo han puesto en el centro, ¿no? O sea, con la pandemia hubo también un problemón porque el precio de los contenedores se disparó. Yo creo que ahí es cuando empezamos a oír más de Hacer ellos, más ¿no? caso de esto, sí. Y en las semanas anteriores a la pandemia, enviar un contenedor podía costar pues, unos $1.400 y solo 2 años después había pasado a los $10.000, o sea, una barbaridad, ¿no? Sí. Y de manera reciente es verdad que ha mejorado un poco, porque hace unos meses el precio rondaba los $3.500 el contenedor de media, más o menos, pero arriba ya y es abajo. una buena subida, ¿eh? Que es Sí, una sí, buena subida, o sea, ha respecto a bajado, pero ahí se ha quedado más alto. Si alguno tiene que manejar contenedores, Sí. estarán diciendo, bueno, ha bajado el precio. Uy. Y es una situación mucho más aliviada, pero bueno, no han vuelto los precios prepandemia, eso se ha quedado atrás. Y pensemos que ese aumento de precios impacta en todas las mercancías que van dentro de ese contenedor, ¿no? Claro. Uno de los factores que ha provocado la inflación que todavía hoy vivimos es precisamente la disrupción en las cadenas logísticas con los contenedores como protagonistas centrales. Claro. Que antes de ir a la apasionante historia del contenedor de carga, me gustaría que nos detuviésemos antes también entender un poco esa dimensión del transporte y el comercio internacional, ¿no? Porque al final, tú lo has mencionado, Edu, que los contenedores son el elemento básico, el ladrillo, con el que se construye todo el sistema. Pero ¿cuánto abarca ese sistema? Pues es que prácticamente todo. O sea, entre el 90-80% del comercio internacional es marítimo. Esto ya lo hemos comentado. En alguna vez, sí. Sí, en el capítulo del Mar Rojo lo comentamos, la importancia que tenía todo esto. Pues al final es la base del comercio global, que es verdad que no todos van en contenedores, porque hay otros barcos que llevan combustible o Sí, los cosas a contenedores de granel, gas, claro. etcétera y demás. Pero está claro que la mayoría de contenedores se mueven en barco. O sea, por tierra ya puede variar la cosa, pero en barco sobre todo van contenedores, ¿no? Y es que en este momento en el mundo hay 20 millones de contenedores en movimiento y justo ahora, y en lo que llevamos de siglo, el número de contenedores se ha movido, o sea, que se movía por los puertos, se ha cuadruplicado. Eso es una... Estamos hablando en 25 años, 4 veces En un más. cuarto de siglo, claro. O sea, es una bestialidad. Sí, sí. Y solo en 2022, para que tengamos un poco la cifra en mente, por los distintos puertos del mundo se movieron casi 840 millones de contenedores. O sea, esto es una bestialidad. Son varios millones al día. Es que tú hazte una idea. Sí. Claro. ¿Sabes cuánto te puede cargar un barco grande? 20. Luego Vale. lo vamos a ver. No voy a cuánto- hacer spoiler. Claro. Es Vale. la chicha Nos del calentamos. ¿cuántos contenedores carga un barco? Exactamente. Esa es Ya la lo quiere sustancia. contar todo. Muchos Claro, miles. claro.
Lo interesante de esto es que mientras estamos en un contexto internacional de cambio hacia políticas más proteccionistas, el comercio internacional, al menos en esta variable, no se está resintiendo. O sea, hablamos de proteccionismo, Donald Trump, fin de la globalización. O sea, está Ojo, Trump por un sitio y los contenedores por otro. Claro. A su bola. No te estás enterando de nada. King Kong y Godzilla Claro. son los contenedores y Trump, ¿no? Un poco la lucha... Sí. Por verlo de alguna forma, Eso es, pero sí, ¿no? Entonces, en ese movimiento de contenedores que mencionaba Edu, solo ha habido 2 momentos donde ha bajado el tráfico, ¿no? De 2008 a 2009, coincidiendo con el estallido de la crisis económica, y de 2019 a 2020, coincidiendo con la pandemia. Pero la tendencia es claramente ascendente. Solo en crisis muy grandes y muy evidentes se ha reducido. Bajó un poquito, tampoco es que fuese una caída enorme, bajó un poquito y luego siguió subiendo, claro. Claro, entonces esto refleja que la globalización económica continúa funcionando con bastante vigor, está más sana de lo que pensamos, y bueno, hemos oído hablar mucho de que llevamos años donde pues, la globalización está llegando a su fin, y esto no es cierto y esto nos lo demuestra, ¿no? Claro. Y sí es verdad que están cambiando en algunos aspectos, pero en el apartado económico ya vemos cómo el movimiento de mercancías sigue yendo viento en popa, pues nunca mejor dicho, ¿no? Muy, muy apropiado. Esto ya lo hemos comentado en otros episodios, ¿no? Que, bueno, semejante importancia que tiene el comercio internacional, sobre todo a nivel marítimo, implica también que hay países enteros, o desde luego ciudades o regiones, que viven por y para este tipo de comercio. Ahí están, yo qué sé, las míticas ciudades chinas que todos los años salen ocupando los rankings estos de las 10 ciudades que más contenedores o que más comercio mueven del mundo, más exportadoras o con los principales puertos. O sea, que hay ciudades muy relevantes en este que tema. además habría que diferenciar entre las que mueven contenedores o las que están relacionadas con el comercio. Yo estaba pensando en Egipto como país con el tema del canal de Suez. Claro, o Panamá, Panamá, claro. O sea, cuando tú y yo, Fernando y yo estuvimos en Panamá hace unos años allá dando unos cursos, y los panameños nos lo decían, que el país dependía de ingreso del canal, para el canal, claro. Y en Egipto pasa lo mismo, y con las disrupciones en el Mar Rojo siempre teníamos un ojo puesto en qué podía ocurrir. Pero bueno, al final, si asumimos que el comercio internacional se fundamenta en el movimiento de contenedores, hay países enteros, o desde luego zonas muy amplias, o regiones portuarias, te diría más bien, que dependen básicamente de ese movimiento, ¿no? Ahí luego comentaremos Tangermet, por ejemplo, o aquí en España, Algeciras. Sí. Al final, cualquier disrupción en los flujos logísticos que ha mencionado Alba, por ejemplo, con el tema de la COVID, puede ser desastroso, pero no hablamos solo de cuestiones como la COVID, accidentes, el Evergrande tronchado ahí en mitad del canal de Suez. Ni un episodio sin mencionarlo, ¿eh? Ya, es que yo todas las charlas que doy, pero yo todas las charlas que doy sobre los cambios en la globalización, pongo como uno de los ejemplos que puso al mundo alerta de la importancia que tienen los cuellos de botella. Claro. Y esto, ¿sabes? Porque como que se memificó la comunicación del meme, todos vimos el meme de la esta, y la gente empezó a ser más consciente del impacto que podía tener que un buque atascara el canal de Suez, que ya luego hemos visto lo de la guerra en Gaza y demás, pero al final cualquier evento extraordinario como este, o la COVID, también un ejemplo muy bueno. Ahí vimos que China tuvo una política de desescalada, esto yo también lo recuerdo que nosotros hablábamos de ello, muy estricta, cerró puertos enteros durante mucho tiempo. Muy tardía, además. Claro, todo eso provocó atascos enormes en los puertos y un golpe, por supuesto, importante para la economía china, pero también para el mundo en general, por lo que ha mencionado Alba de la subida de precios, ¿no? Al final, muchos sitios dependían de las exportaciones de China y también de que los contenedores que no se estaban moviendo se empezaran a mover. Saliesen, claro. Claro, que aunque aquí depende un poco de la fuente y el año, o sea, los puertos más transitados del mundo por contenedores suelen estar en Asia, porque, por ejemplo, del top 10, por ejemplo, hay 6 puertos chinos, nada menos. Tenemos lugares conocidos como Shanghái o Shenzhen, pero también está el de Busan en Corea del Sur, el de Los Ángeles en Estados Unidos, o el de Jebel Ali, que creo que lo conoce muy poca gente, en Emiratos Árabes, que ojo también a la importancia logística de los países del Golfo, que claro, ya los trataremos en algún momento. Y luego en el top 20 ya nos entrarían puertos como el de Hong Kong, Rotterdam y Amberes en Europa, que sí que en Europa son súper potentes, y un par de puertos malasios, y ojo a esto también, el puerto de Tangermet en Marruecos, que aquí hay una relación España-Marruecos que es muy interesante, también cómo compiten a nivel geopolítico por esa logística de puertos. Que además lo hemos comentado con Óscar de JCV cuando estábamos comiendo, cómo el atasco en el Mar Rojo está haciendo que Tangermet y todas las infraestructuras de la zona occidental de Marruecos ganen aún más peso. Es decir, yo eso no me lo había planteado, cómo de repente el cambio de flujo de tráfico de contenedores... La parte mediterránea pierde relevancia, la parte atlántica... Claro, bueno. Y todas las inversiones que se estaban haciendo allí, pues ese puerto te atrae todo el tráfico de contenedores porque es más fácil dejarlos allí y luego tirar para el norte. Sí, además recuerdo que cuando
miramos esta clasificación, creo que Tanger Med estaba el 18 y Algeciras, que está enfrente, creo que estaba el 40, una cosa así. Quiere decir que hay mucha diferencia y España está Joder, saliendo... que te ahorras un trecho de cruzar el estrecho de Gibraltar, pues dices, lo dejo y tiro. Claro, sí, Curioso costes y eso. demás. Vale, entonces, una vez hemos puesto algo de contexto, vamos ahora sí, que es el momento que Eduardo estaba esperando, con nuestro querido contenedor. Con la clase de historia. Eso es, historia de los contenedores. ¿Qué es lo que motiva la invención del contenedor que todos conocemos? No sé si antes había un sistema desastroso para transportar la mercancía por A ver, mar. no había un sistema desastroso, porque había comercio en barco y comercio en distintos transportes, pero sí que no estaba ni estandarizado ni compartimentalizado como lo conocemos ahora, ¿no? También hay que pensar un poco cómo era todo en ese momento, ¿no? O sea, antes de la invención del contenedor, a nivel marítimo, por ejemplo, lo que teníamos eran barcos que cargaban y descargaban distintos tipos de objetos con dimensiones muy variadas, cada uno de su padre y de su madre, se almacenaban en cajas algunos, otros no, otros a granel. Eran trabajos además muy físicos porque para cargar un barco se requería un proceso bastante complicado, sobre todo una mano de obra muy grande. Y estar petado para Bueno, esos sacos. sí, o tener unos sistemas de poleas y grúas muy amplios, Claro. básicamente, ¿no? O sea, tenías un montón de estibadores en los puertos que se dedicaban básicamente a cargar, colocar la carga, que además se hacía, esto es muy curioso, cuando lees la historia de esto, cómo se hacía una carga, en plan, pendiente, igual que ahora con los contenedores, pero en ese momento había gente que simplemente se dedicaba a que estuviera balanceado todo en la bodega para que no se fuera a tomar por para saco que el barco. no se no Claro, volcase Para con mí todo. esto yo lo visualizo mucho como pelis antiguas o pelis rollo King Kong, como de Sí, exploraciones sí. a lugares lejanos y siempre la bodega del barco con las cajas de madera. Y Claro. yo me lo visualizo un poco así. muy ¿no? Y fantástico. además, hay otro factor previo a la invención del contenedor, que luego la invención del contenedor sí que tuvo también impacto, y es que este tipo de modalidades del comercio hacía que hubiera un sentimiento de pertenencia y de clase en esos grupos, que eso no, luego sí que lo podemos comentar, o si no ahí se quedará. Bueno, los sindicatos portuarios Claro. realmente han tenido muchísimo poder, también en Estados Unidos incluso. Sí, pero además, más allá de eso, que es verdad que lo tenían, también es verdad que las condiciones de esos trabajadores eran muy precarias. Ya. Es decir, mucha de esta gente, y eso en las pelis se ve bien, porque es la referencia que tenemos ahora, llegaban al puerto y veían ese mismo día si tenían o no trabajo, porque a lo mejor se juntaban Que a lo 200. mejor no había un barco que descargar Claro, o que cargar, o no había trabajo para todos, entonces Claro. era un poco aleatoria. Y además es verdad que el comercio marítimo, por ejemplo, influía mucho en la forma que tenían las propias ciudades. Y el cambio del contenedor, como veremos, también influyó a posteriori, porque tú cuando tenías que descargar tantos barcos, era un proceso muy largo. Entonces necesitabas puertos con muchísimos almacenes, muchísimos embarcaderos, donde poder almacenar esas mercancías mientras se cargaban y se descargaban todos los barcos. Eran puertos mucho más amplios de lo que tenemos ahora. Claro, y al final eso condicionaba cómo se desarrollaban las ciudades alrededor de Claro. eso. Y, o sea, no sé si a nivel de objeto donde cargar cosas, había cosas similares a los contenedores. Porque O sea, estamos hablando ya del siglo XIX-XX, que Sí, decir, el contenedor sí, es sí. muy reciente. Claro, o sea, sí que lo sabía, pero hay algo que tenemos que tener claro y es que con el contenedor pasa pues como con la cuchara, el ascensor o la rueda, que son inventos que no tienen un creador concreto, ¿no? Sino que se han ido desarrollando a base de intentos hasta que se han perfeccionado y extendido. Son como inventos colectivos de la humanidad, Sí. que claramente todos vemos que ahí hay un problema. Los y crea Anónimo, como el Lazarillo de Tormes. Eso es. Vale. Todos, Claro. Global Commons, ¿sabes? Y también tenemos que entender que hasta hace bastante poco el comercio que teníamos no estaba para nada tan internacionalizado, ¿no? Por supuesto que había un comercio global, pero no tenía las dimensiones que conocemos hoy en Claro. día. Entonces el coste del transporte de mercancías era mucho más caro que ahora. Y esto suele hacer que los productos tiendan a asentarse cerca de los consumidores porque esto les reduce costes, ¿no? Incluso aunque esto suponga tener bueno, pues pequeñas plantas de producción, ¿no? Y aquí hay algo interesante que tiene que ver con lo que hablamos en el capítulo de Mad Men, Sí. que bueno, pues ahora vemos que en Estados Unidos hay quien mira con añoranza las décadas doradas del país, ¿no? Esos años 50 y sobre todo los años 60, que son los años en los que el mundo que conocemos hoy pues se estaba creando, estaba haciendo chup chup. Y entonces en esa época el comercio mundial que tenemos no existía como tal y las mercancías más normales, entre comillas, no venían de lejos, sino que se producían en el país y todo se movía por tren o por camión, ¿no? Era una economía mucho más local, mucho más nacional, Sí, si quieres. Más de cercanía, Claro, el tejido era mucho más nacional, más cercano. Y por eso decimos que es tramposo cuando plantean que se vuelva a un mundo que es imposible que regrese porque las condiciones eran completamente distintas, ¿no? En el fondo hemos evolucionado y tendremos que plantear soluciones para el mundo de hoy, ¿no? Claro. Y por volver a lo que tú preguntabas, Fer, pues había intentos de transportar las mercancías en
en contenedores, eso sí que se trataba de hacer, pero estos eran en zonas aisladas o en rutas muy concretas, o los ponían en marcha compañías de transporte marítimo a título individual. Entonces piensa que muchos no veían la utilidad, ¿no? O sea, mandabas el cargamento y a lo mejor a la vuelta te traías esos contenedores vacíos porque no tenías nada que traer de regreso, por lo que económicamente no salía tan rentable. Era una cosa un poco más rara, si quieres, ¿no? Luego lo que pasa es que ahora es la base del ladrillo de nuestro comercio actual. Tú te lo guisabas, tú te lo comías, ¿sabes? Decías, pues para esta ruta veo que a lo mejor si fabrico una caja puedo meterlo todo ahí. Pero lo usaba una compañía en la ruta California... Japón o lo que sea. Bueno, claro. ni Japón, era más costero en Estados Unidos. Los Ángeles, San Francisco. Algo así. Pues Los Ángeles, San Francisco, y una compañía naviera dijo, voy a meter cajas. Claro. Pero esa usaba unas y otro usaba otras. Claro, que no era una cosa Claro. ni global ni estandarizada. ¿Y en qué momento esto empieza a cambiar? Porque de esa mini ruta a que domine el mundo, aquí pasaría algo. Punto de inflexión son los años 50 y aquí voy a recomendar un libro que de verdad, si os interesa el tema, compradlo o Un libro buscadlo en que las no mañas para... tienes. Yo no... Un libro que no tienes aquí, pero bueno, lo lo recomiendas en espíritu. Lo tengo aquí lo voy a buscar un momento para enseñar la portada a la gente, vale. que lo tengo aquí en PDF. Vale. Qué cutre, Eduardo. Bueno, hija. No, además, es verdad que no, se lo he además leído. con la gente de JCV les está enseñando el gráfico que viene de cómo funciona la sujeción de los contenedores en la parte de la estandarización. Bueno, es que Eduardo ha venido a este puerto seco con un gráfico en la mano diciendo, ¿me podéis explicar esto, por porque favor? no lo entendía Claro. bien y no podemos explicarlo. Como que se trae las El libro es instrucciones. The Box, How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, de Mark Levinson, y de verdad, si os interesa, está muy bien, o a los oyentes que quieran, lo podemos dejar en la descripción del capítulo, porque Tú yo... lo has subrayado mucho, me lo has enseñado subrayado. Sí, o sea, dentro de yo tu- subrayo los estos y merece mucho la pena porque es una historia completa de los contenedores desde distintas perspectivas y es muy bonito. Y en este libro su autor señala a una persona que yo además no pensaba que fuera a salir a lo largo del día de hoy y ha salido en la comida con Óscar y me ha hecho ilusión porque yo, sinceramente, la vida de este señor chapó por él, que fue fundamental en el desarrollo de los contenedores, que es Malcolm Parcel McLean, que de hecho él tuvo luego la compañía Sealand, que fue muy, muy importante en el comercio internacional. Y este hombre básicamente tenía, y es también algo muy curioso, porque la creación del contenedor moderno no viene de un señor que tuviera una empresa naviera, viene de un tío que tenía una empresa de camiones. ¿No? O sea, en casa del herrero cuchillo de palo, básicamente. Básicamente, ¿Vale? exactamente, ¿no? Y al final es curioso como un tío que tenía una empresa de camiones que acabó dando el salto a la industria naviera terminó revolucionando también la industria de los trenes y básicamente el comercio internacional, ¿no? Pero la clave de todo esto está en la visión que el propio McLean tenía de su trabajo, porque él entendía que no se dedicaba a los camiones o a los barcos, sino que se dedicaba al transporte de mercancías. Y ese chip, ese cambio de mentalidad fue fundamental, porque lo que hacía era poner en el centro otra cosa que no estaba en ese momento en el Que no era centro. el trasto en el que se movía la mercancía. Porque al final no te centrabas en el barco, en el camión o en el tren, sino en lo que transportabas y en cómo maximizar la eficiencia de ese transporte. Y el resto se adaptaba a ello. Claro. Es decir, era una visión revolucionaria que ahora nos parece algo muy normal, Claro, pero el objetivo entonces... era transportar de manera eficiente, no mover camiones. Exactamente. Y McLean con su compañía fue básicamente empezó a desarrollar sus propios contenedores, puso en marcha, de hecho, el Ideal X, que es considerado el antecesor al barco portacontenedores que hoy tenemos, y lo empezó a implementar, como ya hacían, en rutas concretas que él tenía, y para esto el propio McLean desarrolló embarcaderos. Creó grúas especiales que pudieran cargar y descargar este tipo de contenedores. Entonces, al final, la historia entera de este señor es apasionante, no me voy a meter porque luego siguió por ahí. ¿Esto en qué año es, Edu? Más o Esto creo en los que no hemos hecho años 50, Vale, o sea que mediados de los años reciente. 50, principios de los 60. McLean Vale. ya empezaba, bueno, su historia muy, muy larga, ¿sabes? Pero, Sí, pero me refiero que es algo que... Mediados tiene de los 50, 60, 70 sí. años como mucho. o sea, el boom gordo de los contenedores vino a finales de los 60, que Claro. hablaremos por ello. Pero McLean lo empezó a desarrollar a partir del 55, ¿no? Al final, el tío, tú ves que va optimizando todo, porque al principio él quería meter los camiones en el barco, pero dice, joder, hay mucho espacio de las ruedas que no me vale para nada.
pues voy a quitar las ruedas. Y como que no paraba de pensar en eso, desarrolló ese sistema que os he enseñado de cómo engancharlo, que yo animo a la gente, que los que nos estén escuchando, que busquen en internet, que hay un vídeo además de, en Google, JVC. ¿Cómo se engancha un contenedor? Me lo ha dicho Óscar, lo he buscado y está el vídeo que él grabó de JCV y se ve muy bien cómo funciona el sistema. Y, de hecho, ya luego veremos que este sistema acabó también estandarizándose y él lo regaló al mundo, por así decirlo. Qué ¿no? majo. Sí, y al inicio algo también... Bueno, oye, pues Sí. se podía haber quedado con la patente, pero su prioridad era el Sí. comercio internacional. El tío dijo, Esto es como el de la "Pa'lante". patente del cinturón de seguridad, que también lo regaló. Pues algo así, ¿sabes? Que es un gesto que dices, podía estar forrándose, pero no. O el del ratón, que creo que lo vendió por una mierda ese señor. Creo que luego se suicidó por ello, Sí, pero sí. bueno. Ay, Bueno, no. o sea, yo sé que la historia del ratón es muy triste por algo así, porque Sí, vendió la patente como, toma, si esto Sí, no vale que esto para no va a nada. valer para nada. Y luego, pues sí, Y funciona. luego Cosas. la Pero bueno, historia. sí. Pero bueno, básicamente también algo curioso de este señor es que al inicio, ese carguero que él montó, él ya vio el problema de traer los contenedores vacíos. Y era un carguero que aprovechó y dijo, bueno, yo lo llevo cargado de contenedores y si no tengo nada que traer en esos contenedores, lleno la bodega Sí. de otras cosas y me lo traigo de vuelta. Al final lo que vemos es que ya teníamos esa simiente de el barco tiene que volver siempre con algo y tiene que haber constantemente un movimiento circular de mercancías. Y este tío lo tenía clarísimo, McLean. O sea, ya tenía un poco la visión el señor. Claro, Sí. pero esto era un poco la solución práctica a un problema que él veía un poco, entiendo, que en su trabajo en el día a día. Sí. Pero también entiendo, y esto pasa mucho con ciertos inventos, ¿no? Que a veces no es el momento adecuado y tú lanzas algo y pues fracasa porque el contexto no te lo permite. Ya. Pero aquí sí había un contexto internacional que entiendo que era propicio a acoger este cambio práctico de McLean. Claro, pensemos que estamos en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde la industria estadounidense estaba en pleno crecimiento y cada vez había más productos que vender. Además, la Segunda Guerra Mundial había regionalizado mucho el comercio y reducido el peso del comercio marítimo, Claro, ¿no? claro. Porque en ese contexto de guerra las compañías tenían miedo de sufrir ataques en el mar. Estaba ahí toda esa competición submarina, los Claro, buques sí, muchos no moviéndose. salían. No era un momento como para andar ahí Cruzando el Atlántico. cruzando el Por Atlántico. lo que sea. Por lo que sea, igual no era muy buen momento, ¿no? Entonces, al final, gran parte del transporte de mercancías en Estados Unidos giró al tren y en la década de los 50 al camión. Y esto es algo curioso porque la década de los 50 en Estados Unidos es conocida por ser la década del transporte en camión, ¿no? Era mucho más versátil que el tren, llegaba a más destinos y permitía expandir más ese mercado interno, que en el fondo era lo que estaba a un auge, Claro. ¿no? Sin embargo, al final el crecimiento de Estados Unidos junto al creciente desarrollo de la economía europea pues después de esa Segunda Guerra Mundial hacía que las empresas de transportes buscaran formas de mover más carga en cada viaje. Así que al final se estaban dando todas las características para la revolución del transporte que se vivió, para volver poco a poco después de la guerra a volver a mirar al mar, ¿no? Claro. Entonces, cada innovación era analizada e implementada si se veía como algo útil. Y así pasó con los contenedores. O sea, la empresa de McLean, como otras que habían empezado a innovar y otros, pues empezaron rápidamente a copiar el modelo porque vieron que funcionaba, que era Sí. atractivo. Entonces se abrió un debate nacional y luego internacional sobre cómo implementar el uso de los contenedores. Y aquí es cuando ya empezamos a reflexionar todos de, vale, ¿cómo vamos a hacer esto más eficiente? Que esto me parece muy bonito porque es humanos colaborando, Sí. aunque sea en pos de un beneficio, pero oye, genial, ¿no? No, Al pero final sí, nos sí, beneficia sí, a todos. Se ve que os utilices. Vamos a sentarnos. Claro, que idea acá vamos a desarrollar esto. También muy, esto ya es fricada nuestra, muy majaniano, la idea del contenedor y expandir todo eso por el mar, ¿no? La idea de Estados Unidos salir Mahan, pero Mahan es el de la explica expansión naval. a quien nos esté escuchando y quien nos Claro. está escuchando No, quién era no, Mahan. No me voy a detener aquí mucho. Mahan es ese teórico estadounidense que dice que Estados Unidos debe proyectarse al mar y dominar las redes comerciales Sí. para expandir la influencia estadounidense O sea, es por el un teórico mundo. de Esto al final- geopolítica y Claro, él claro. analizaba el potencial de los mares para que un país pues, fuera una potencia. Un país, Estados Bueno, Unidos sí. especialmente, no cualquier otro, tuviese esa proyección, ese dominio mundial Sí. a través de controlar las redes Que es un comerciales. debate que han tenido distintos teóricos sobre cómo nos proyectamos. Nos proyectamos por tierra, nos proyectamos por mar, Claro. nos proyectamos por aire. Bueno, pues resulta que el mar suele ser la Y en fórmula Estados ganadora. Unidos tuvo mucha influencia eso. ¿Qué capítulo hablamos del tren y la geopolítica en McKinsey? Asia Central. Asia En el de Central. Asia Central. Tenemos un capítulo que Geopolítica hicimos de Asia Asia Central, Central, que eso hablamos es. de la importancia de los trenes y las teorías de la geopolítica de Sí, McKinsey. a lo mejor algún día podemos hacer más en profundidad ese molaría, pensamiento geopolítico. Y aquí prometiendo cosas que luego asumimos deudas que no Fernando. podemos cumplir. Bueno, entonces, lo que provoca al final esa estandarización es que de repente todo el sistema internacional se tenga que adaptar y adoptar, de hecho, un único elemento. Y es lo que decíamos antes. Hoy hemos naturalizado ver un contenedor, que al final, pues eso, una caja metálica. Pero es que
este momento es una revolución porque cambia absolutamente todo. Claro, o sea, al final el tema de la estandarización es súper interesante porque, a ver, no nos podemos parar mucho en esto porque nos enrollaríamos un montón, pero lo que tenemos que tener presente es que conforme el uso de los contenedores iba extendiendo, las empresas empezaron a presionar para que se llegara a un acuerdo de estandarización. Claro. O sea, pero lo más interesante es que la presión principal llegó por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que esta gente está en todos los ajos. Siempre aparece el Pentágono en algún sitio. Sí, en algún momento inesperado. Y dices, hola, buenas, soy el señor de... Bueno, a ver, también te digo, los años 50 estaban hasta en la sopa, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, en esa época, la producción de barcos estaba confinanciada por el gobierno estadounidense porque se reservaba el derecho a movilizar a los barcos si estallaba una guerra. Claro, venían de toda la experiencia previa de la Segunda Guerra Mundial. Es que en la Segunda Guerra Mundial hubo mucha movilización de barco civil para transporte. Claro, entonces venían de eso, no sabían qué iba a venir después. Y claro, conforme veían que se expandía el uso de los contenedores, empezaron a decir que se pusieran de acuerdo sobre la forma y el tamaño de los mismos, ¿no? Sobre todo porque esto iba a influir en el tipo de barco que se iba a construir y no podían seguir con uno por cada tipo de compañía, ¿no? Pues somos Pepito Pérez y tenemos este modelo de barco, somos Paco Martínez y tenemos este otro. No, poneos de acuerdo y tened el mismo. Un contenedor, un tipo de barco, dejaos de tonterías. A nivel logístico, estalla una guerra, tienes que mover materiales y cada barco es de un tipo, este contenedor va en esta compañía, aquí no este me va en cabe, la otra. móvelo a este, uy, Pues qué lío. Un guirigay tremendo. Ya. Claro, entonces cuando Estados Unidos empezaron a aclarar las dimensiones, el debate se llevó al plano internacional. Los europeos también presionaron para ver cómo se estandarizaban, porque en Europa se estaban usando ya algunos contenedores. Entonces, bueno, pues lo típico, igual en Estados Unidos se ponen de acuerdo, llegan a España y en España. No, es como que el ancho aquí, de vía. Es que esto aquí no cabe. Sí, pues sí no, pero es un poco así, estandarizar. Claro, es que estas cosas son importantes, ¿no? Pero es verdad que el peso de las empresas estadounidenses fue lo que inclinó la balanza a su favor. Al final, en el año 66 se llegó a un consenso internacional en cuanto a las medidas estándar, que son, en concreto, el contenedor de 20 pies son 6,10 metros de largo por 2,44 de ancho por 2,59 de alto. Y el de 40 pies son 12,19 metros de largo por 2,44 de ancho y 2,90 de alto. Pues básicamente, aunque somos gente de letras, somos capaces de multiplicar el doble que el de 20 pies, un poquito más alto. Efectivamente. Pero en líneas generales... Hemos estado dentro de uno. Nos han abierto un contenedor para verlo. Inserte el meme de la señora con los números así flotando que alrededor de la... Claro, pero además que por dentro, o sea, toda la forma, todo está estandarizado. Sí, claro, es que como hasta el cierre está estandarizado. Claro, no, es que tiene que estar cada todo milimétricamente puesto para que en cualquier puerto del mundo se pueda operar algo así. Aquí en este proceso de estandarización hay algo curioso que influyó muchísimo en el proceso y fue la guerra de Vietnam, que además es verdad que se cumple el aniversario, este año es el aniversario final de la guerra de Vietnam. Claro. Sí, pues eso influyó muchísimo. ¿Y cómo influye Vietnam? ¿Les encantaba el olor a contenedor por la mañana? No, pero es la hostia el tema, la verdad, o sea, porque en el libro también hay un capítulo dedicado a eso y es muy, muy curioso. Influye, primero, porque se usaron los contenedores y porque al principio de la guerra de Vietnam, ¿habéis estado en Vietnam? ¿No? Pues quien haya estado en Vietnam o quien tenga ahora mismo un mapa mental de Vietnam es un país muy alargado y a nivel logístico un país como ese requiere de un esfuerzo enorme. Primero, Vietnam tenía un único puerto que era el de Saigón, el de hoy en día Ho Chi Minh, era el único en el que podían llegar los barcos. Luego tenía una única vía de tren que recorría un poquito el país y las carreteras, por lo que sea en la Indochina de momento, estaban hechas un poco reventadillas, ¿no? Había algún bache. Claro, entonces, a nivel logístico era un desafío para todo el ejército estadounidense. Y de hecho, los barcos estadounidenses al inicio se tenían que quedar en la orilla y había una especie de ferries súper anchos en los que se descargaban las cargas y se mandaban como hacia la costa. ¿no? Sí, básicamente tenías que ir para allá, descargar, cargar y llegar. ¿Qué pasa? Que a esto hay que sumarle que casi todo se tenía que descargar a mano, ¿no? Entonces se quedaban almacenados en los puertos, muchas veces no se podía llevar un seguimiento adecuado y esto al final acabó llegando a un punto en el que las Fuerzas Armadas estadounidenses a finales de mediados de los 60 fueron bastante criticadas públicamente en el país por lo que se estaba produciendo. Y aquí entró en juego, vas a decir, este tío es un pesado, McLean entró de nuevo en juego. Madre mía. El tío vio que había mucho potencial y de hecho fue al final el que consiguió ganarse el favor de McNamara en ese momento para que le dieran autorización con su compañía Sealand para llevar a cabo el transporte de ciertas mercancías a los soldados estadounidenses en Vietnam. ¿Qué ocurre? Que este tío consiguió el contrato, construyó puertos, también desplegó camiones en Vietnam adaptados para llevar sus contenedores y para el 60-68 el problema logístico
se había solucionado por completo. Es que además en un conflicto armado la logística Es tanto bestial. más importante que tener un ejército medianamente bien Y entrenado. de nuevo, porque si que no se para recordemos todo. que uno de los grandes desafíos de Estados Unidos en el Vietnam es que no estaba al lado de casa. No, claro. O sea, estaba en la otra Un punta. poquito Entonces, lejos, sí. al final, y de hecho, para que tengamos datos, se estima que en el 67, 7 de los barcos de contenedores de Sealand movieron tanta mercancía como 20 barcos convencionales del ejército estadounidense. O sea, fijaos Que la lo podrían proporción. hacer más rápido, de manera más eficiente, llevar más... Traquear muchísimo más, Claro. ¿no? Y a esto súmale todo eso de que estaba mucho mejor organizado, mucho más empaquetado. Claro, esto a un militar le encantó. Y de hecho, una cosa que comentábamos preparando el capítulo es que fue en esta época cuando también se desarrollaron los helicópteros que portaban contenedores, porque estos helicópteros que tienen como un hueco en medio, ¿no? Y Claro, pues porque tú podías dejar esto, cogías y se lo desplegabas a X soldado en esa zona, ¿no? Y al final, también otra cosa derivada de esto es que empezó a expandir el uso de contenedores por la región de Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque empresas como la de McLean veían al final que mandaban los barcos cargados y se traían los contenedores vacíos. Y dijeron, Es un problema. claro, Ya. oye, y si por el camino me paro, lo cargo de productos y así aprovecho ese viaje. ¿Y en qué país se pararon a mediados de los 60, principios de los 70 en Asia-Pacífico? En Japón. Que está en pleno boom económico. Y empezaron a llevar productos para allá. ¿Qué pasa? Que esto, por supuesto, las navieras estadounidenses, japonesas, que tampoco son idiotas, vieron que funcionaba. El uso del contenedor también se empezó a estandarizar en Asia, cuando ya estaba medio estandarizado en Europa y extendido, y ya en el Asia-Pacífico. O sea, que ahí fueron los japoneses un poco los que Porque, claro, es cogieron el japoneses. testigo. Bueno, Filipinas también fue un enclave estratégico junto con Corea del Sur, desde el que Sí, funcionaba toda la sí. logística de su apoyo a Vietnam, al ejército estadounidense. Entonces, al final, entre esa triangulación Filipinas, Corea del Sur, Japón, Vietnam, todo el mundo acabó utilizando contenedores, vio lo práctico que era. Sí, bueno, y sobre todo que en ese momento Estados Unidos al final tenía una potencia, muchísima sí. capacidad de influencia de, oye, mira, este es el contenedor, empieza a usarlo. No he mirado qué pasó en la Unión Soviética. Se me ha olvidado mirar eso. Acabaría Error mío. Pero casi usándolo- seguro que lo copiaron. Sí, o un modelo Sí. a lo mejor un poquito diferente, para no decir que era un invento occidental, Mira, me pues lo creo. eso. No he visto pero ninguna referencia a si los rusos dijeron que no, pero yo creo que dijeron seguramente sí, por pura, sí, por pura practicidad. Luego también me interesa que vayamos un poco más en detalle, ¿no? a cómo distintos elementos de toda la logística, de lo que forma parte del comercio internacional, se adapta a este enfoque más contenedor céntrico, porque, de nuevo, tú tenías una especie de nueva unidad de medida Total. a la que toda la infraestructura, todos los vehículos, todo el mundo tenía que adaptarse, porque era, oye, ahora vamos a trabajar así, chavales. Es Y una a lo locura, mejor lo que sí. tenías O sea, antes si lo piensas, es una locura. ya no servía. O sea, es que estamos hablando de 70 años hasta ahora, ¿cuántos son? Son Sí, 50 años, tío. Sí, un poquito, sí, 50 sí, años. 60 años, 50 años, una cosa así. Pero que hubo que adaptar básicamente todo a este nuevo dios del comercio que era el contenedor de 20 o 40 pies. Eso es, ¿no? Entonces, la popularización de los contenedores como unidad básica del transporte internacional pues, ha provocado que todos los elementos del comercio mundial se hayan tenido que adaptar para poder gestionarlos adecuadamente. O sea, en el fondo, todos se han ido sumando a esa revolución, ¿no? Y han Sí. ido adaptando sus lógicas. Esto incluye a los barcos, ¿no? Que los mencionábamos antes. Antes los barcos de transporte pues, tenían una capacidad, pues eso, cada una de su padre y de su madre, ¿no? Pepito Martínez, Paco Pérez, cada uno como quisiese hacer el barco. Y ahora los barcos portacontenedores ya se diferenciaban teniendo en cuenta el número de contenedores de 20 o 40 pies que son capaces de llevar, ¿no? Claro. Los barcos más pequeños pueden llevar de 300 a 1000 contenedores y los buques Panamax, que son los que caben por el canal de Panamá, pueden llevar hasta 5000 de estos contenedores de 20 pies. Los Neopanamax, que son los que caben por el canal de nuevo de Panamá, pues alcanzan los 14.000. Los Post-Panamax llegan a los 18.000 y hay incluso que llegan, bueno, hay algunos que llegan a 20.000 y eso se llaman Post-Suezmax porque ya no caben ni por el, Ya ni no por el caen canal ni por de el Suez. océano. O sea, es- Ahí ya, ese es un barco que dices, pero ¿esto cuándo se acaba? ¿Dónde la parco? Claro, simplemente hay un barco enorme que cruza el Claro. Atlántico, así, Claro, claro. O sea, Claro. esto, con un tren en el centro. claro, un barco con otros barcos, pero No. sí, es un monstruo Sí. gigantesco. Pero es importante sobre todo porque la gestión de estos barcos, con todos los contenedores que llevan, también es más difícil conforme el tamaño aumenta. O sea, porque tú no tienes las infraestructuras, hay que adaptar también las infraestructuras a poder recibir a ese tipo de barcos en los Hombre, puertos. claro, una cosa es recibir pues, un carguerillo de 1000 contenedores y otra cosa un edificio tumbado sobre el agua. Pero es que básicamente lo que ha ocurrido, es decir, Claro. ha habido muchos puertos que han intentado adaptarse o países que han dicho voy a crear un puerto central
para que sea el que atraiga a este los, tipo voy a de- mirar el nombre, a los post-Suezmax. Post-Suezmax, También a el los naming Suárez, no es el fuerte Madrid de esta Barajas, gente. Vamos a claro. reconocerlo porque viniendo para acá, yo hablaba con Fernando, digo, cuando amplíen más el canal de Suez, si lo amplían más, ¿qué nombre? O crece otro barco, Claro. que van a poner Neo Post Suez Max, ¿sabes? Como, bueno, Es de ahí un poco yo verán. nombre de ingeniero de necesito que sea práctico. Sí, No le voy a meter muchas entre las florituras. siglas, los Post Suez, Claro. Neo Max, Ultra, no. Pero ahí al final es lo que cada uno tiene Lo sus que importa cosas, es saber de Nos qué- llevamos el cómo orden funciona. mundial, el naming tampoco es lo nuestro, bueno, hijo. no vamos a reconocerlo. Pero bueno, al final la clave de esto es que no todos los puertos del mundo pueden gestionar un post-Suez Max, por ejemplo, y además que debe de tener unas características geográficas concretas el puerto. Tiene que tener una profundidad adecuada, porque si no te pueden callar Claro. el barco, ¿no? También es verdad que esto provoca que haya puertos que se estén especializando o que se concentre la actividad del comercio de contenedores, los grandes, en puertos que sí que tienen esa... Que es lo que tú dices, ¿no? Tener a lo mejor un puerto que sí te pueden llegar barcos muy, muy, muy grandes, pero el resto de puertos Claro. ya no se flipan tanto y es como, mira, para esto ya una cosa más modesta. O sea, en España básicamente todos están adaptados a los post-Panamax. Y eso Que está está bastante bien, bien, que está está muy bien, bien. está Claro, bien. tampoco Mal. queremos Claro, aquí tener claro. en todos un tráiler, porque eso también lo hemos estado comentando con la gente de JCV, te puede colapsar el puerto. O sea, de repente dices, te descargas aquí un montón. O sea, te traigo 20.000 contenedores. Claro, tienes que tener apáñatelo. capacidad de gestionar 20.000 contenedores Claro. que te llegan y sobre todo qué ritmo y qué flujo de llegada Claro, y el tienes. paisano del agro en plan, no me esperes a cenar, que tengo mucha plancha aquí. No, pero oye, a ver. No, pero esto también supone un reto, me recordaba un poco al tema de los, como cambiando de sector, a los aviones estos que han construido tan grandes que resultan imprácticos porque Que no consumen- despegan. No es que no despeguen, sí despegan, pero llevan tantos pasajeros que realmente no tienen demanda para cierta ruta y se busca un avión que sea grande, pero que sea un poco más Sí. moderado en eso, que sí que mantenga como cierta regularidad y tal. O sea, que al final un trasto muy grande te puede también generar un problema logístico porque es No, es luego inabarcable, podemos- es inmanejable. Luego al ese- final comentamos un poco hacia dónde va a ir esto. Claro. Luego lo comentamos. Sí, sí. Claro, porque además, más allá de los barcos y los puertos, al final esa estandarización de la que hablábamos, esta de los contenedores, también ha tenido un impacto en otros medios de transporte como el tren o los camiones, ¿no? O sea, muchos de ellos están ya adaptados para poder llevar determinado número de contenedores por vagón y eso también ha permitido que las redes logísticas vayan más allá de la costa. También es importante mirar más allá del puerto y ver cómo se llevan esas mercancías a otros puntos del Claro, territorio al al que interior llegan, también. ¿no? Y para eso se tiene que adaptar todo lo demás. Y hoy precisamente estamos en un puerto seco o puerto interior, el de Zaragoza, que también gestiona muchísimos contenedores que vienen desde puertos como el de Barcelona, de Valencia, de Bilbao y bueno, como Zaragoza pues ocupa un lugar central entre estos destinos, también con Madrid, y ha ido ganando relevancia logística y comercial, aunque no tenga mar, que dices esto de un puerto seco, ¡ay, jaja, qué risa, claro, no tiene mar! Bueno, Oye, pues es o sea, importantísimo. si alguien nos escucha ahora en la ruta Madrid-Barcelona, a salir de Madrid hay un puerto seco y cuando pasa por Zaragoza, si viene de Madrid, que mira a la izquierda y ve los contenedores, y Sí, si eso va, es Agroñigal, y creo si que es. va a Madrid, pues que mire también a la izquierda, ¿no? Bueno, No, derecha, según en creo. el lado en el Derecha, que estés sí. puesto Pero en el bueno, tren. que mire a uno de los lados Pero- y van a ver los contenedores. Pero Ya sí, me he liado, digo, no, no. sí, de un lado del tren que queda sentado y según la dirección. La dislexia. Claro. No, pero que sí, que en el AVE, por ejemplo, eso, la ruta Se ve, Madrid-Zaragoza, o sea, justo antes de llegar, que está la base aérea, el aeropuerto, pues ahí se ven los contenedores y ese es el puerto Y a la seco. salida de Madrid, es lo que... al lado de Méndez Álvaro. Sí, pero que al final eso, que se va como capilarizando, por así decirlo, la red de distribución a nivel Que hasta la logístico. grúa que hemos visto nosotros aquí está preparada para cargar esos contenedores. Claro. Los camiones están adaptados para cargar esos contenedores. Cuéntalo, que te ha fascinado cómo han cargado un contenedor en un Bueno, remolque. en el post de Instagram subí el vídeo. Claro. O sea, estás llevando a la gente a que te siga en redes, O sea, básicamente. básicamente. Tú ya vale. Otro tema que no hemos hablado y que, bueno, creo que tengo mucha también curiosidad es quién hace todo esto. Es decir, quién fabrica los contenedores, dónde se hacen. Al final, bueno, es una cosa simple, pero alguien tiene que hacerlo. Y sobre todo, ¿a quién pertenecen los contenedores que se mueven por el mundo? Aquí también vamos a hablar, entiendo, de las navieras. Que Bueno, es de las otro tema. navieras, después de hablar... O sea, yo de las navieras habría que hacer algún tema Sí. de las Ya navieras. estamos prometiendo. Sí, porque es un Sí, temón, ¿eh? os estamos prometiendo demasiado y creo que Bueno, vamos tenemos a... que parar. Sí, la parte electoral se nos está yendo de las manos, pero sí, a lo mejor en algún momento hacemos un episodio sobre navieras. Hoy vamos a tocar un poco esto por encima, pero es importante también quién mueve, a quién pertenecen Son los muy contenedores. importantes en la parte de quién posee los contenedores, que yo creo por donde podemos empezar, porque aunque hay muchos propietarios de contenedores, la mayoría están repartidos en dos grupos. O son propiedad de las navieras, que aquí está la de Maersk,
Maersk, por ejemplo, que es la más importante a nivel internacional. Ves eso en una terminal, un container de Maersk, Maersk, es que pertenece a Maersk, que tiene un sentido bastante fácil de identificar. O, que esto también es el truco, o es verdad que también hay empresas de leasing que los alquilan, pero suelen estar alquilados por las mismas navieras. Ya. Es decir, rara vez una persona que quiere transportar un container se lo alquila a una de leasing. Eso no sé ni si será posible, pero suelen ser las navieras las que... Porque no dan abasto lo que sea, es como, mira, necesito contenedores, tráeme... Claro, a lo mejor dices, mira, a lo mejor le renta más alquilarlo por no tener que estar gestionando todos esos contenedores. Si tengo menos flujo, pues acabo con el alquiler, ¿no? Supongo que será un poco así. O sea, al final, esos son los dos grandes grupos y, como vemos, todo acaba concentrándose en la industria naviera. Y esto es verdad que de alguna manera es problemático porque el sector del transporte por mar es un oligopolio, aunque yo lo llamaría más bien un cártel, ¿sabes? Sí, que eso ya lo tocaremos en otro tema. Elementos de cada uno. Porque solo las 5 navieras más importantes del mundo ya ocupan el 65% de la cuota de mercado y un 85% si lo ampliamos a las 10 principales navieras. Ya me parece bastante que 5 navieras copen el 65%. 2/3 del mercado. Claro, pero también porque crear una naviera no es barato. No. Por lo que sea, no te puedes comprar un Post-Panamax, no sabes, de 20.000. Claro. Es caro, ¿no? Claro. Empezaron en un garaje, ¿no? Exactamente. Claro, pero aquí, por ejemplo, encontramos Mediterranean Shipping Company, que es suiza de origen italiano, está en las 10. La danesa Maersk, que es la primera. Varias compañías chinas también, como COSCO, que está entre las 5 primeras. O sea, es bastante reseñable, además, que no hay ninguna naviera estadounidense. A mí esto me llama mucho la atención como el país en el que se originó el contenedor que conocemos hoy en día no tiene navieras importantes. Desaparecido esto. A mí me parece que yo leo estas cosas y digo, Donald Trump vive una realidad paralela en la que dices, tío, ten mucho cuidado pero bueno. Y en cuanto a quién fabrica los contenedores, China, Fernando. Vale. Está, básicamente. O sea, las estimaciones... No salta la sorpresa en las saunas. Entre el 90 y el 95% se producen allí. O sea, hay empresas que no son chinas, como Maersk o alguna japonesa, alemana o estadounidense, que también los fabrican, pero suelen ser contenedores mucho más especializados que el contenedor general de 4.000, 3.000 euros que ves por ahí. Que es verdad también, lo que nos evidencia que las navieras no solo se dedican a mover contenedores, sino que también están cada vez más ampliando su cuota de mercado y su papel en todo el proceso del comercio internacional. Ya no es simplemente el mover un barco. Claro, que al final hemos pasado de un comercio quizás muy estándar, muy básico, y a medida que se complejiza la economía, como que estas navieras ven nuevos nichos de mercado en los que se pueden expandir, ¿no? Que al final puede ser un negocio bastante interesante para ellas, pero claro, todo esto enmarcado en lo que hemos dicho, que es un régimen, voy a decir, un sistema como muy oligopólico. Bueno, muy oligopólico, es que es un oligopolio. Es un oligopolio. 5 compañías, 65%. Sí, como la copa de un pino, entonces, claro, eso también tiene riesgos en cuanto a las consecuencias. Ahora podemos hablar de eso si queréis, ¿no? Que eso es lo que decíamos, que se sirven también de ese poder para, pues yo qué sé, fijar condiciones, fijar precios de mercado, o sea, actuar de manera un poquito barriendo para casa. Claro. Suaves. Justo, al final pensemos que las navieras dan un servicio que va en su propio nombre. O sea, ellos ponen el barco para que otras empresas lleven una carga de un sitio a otro, normalmente en contenedores. Y como vieron que teniendo un trozo de la tarta de los contenedores su beneficio y posición en el mercado también mejora, pues algunas de ellas también fabrican esos contenedores, ¿no? Han ampliado para ampliar beneficios. Es decir, tú que exportabas plátanos ya llevas tu producto en el contenedor de una compañía que va en el barco de esa misma compañía. O sea, te dan el servicio completo. Eso es Marc Jacobs, by Marc Jacobs. Vale. Sí, justo. Entonces, el siguiente salto está en abordar toda la intermediación de la logística, haciendo de operador entre la empresa que importa o exporta y el resto de la cadena, que serían ellos mismos, ¿no? Claro. Y también tienen muchísimo poder para competir en costes o al revés, para fijar los precios, porque tejen una red con aerolíneas, puertos, transportistas y otros actores de la cadena. Eso son empresas muy, muy poderosas en el comercio mundial. Claro, pero que al final también puede llevar a que, no sé si abusos, pero así un deterioro del servicio, porque al final es como, bueno, si yo ya lo controlo todo, quiero decir, es un embudo. O pasas por mí o pasas por mí, entonces te puedo poner condiciones. Cuando llegas a un momento en el que ya económicamente estás rentabilizando la inversión, ya te expandes a otro lado. Entonces, claro, tú sabes que ahí no vas a tener competidores por la cantidad de inversión que necesitas para llegar al nivel que tú ahora tienes. Y después, ¿sabes?
Sí, no, que al final es un mercado en expansión que han visto que los nichos tradicionales se les están agotando y buscan ir a sitios nuevos. Esto también, todo lo que hemos contado, ¿no? Nos lleva a otra situación que hemos avanzado al principio del episodio, ¿no? Que son los problemas que hay en los últimos años con el precio de lo que es el transporte por mar, el flete, por resumirlo mucho. Los fletes. Claro. Y los precios de los propios contenedores, que también han tenido ahí sus vaivenes. ¿Qué ha pasado aquí exactamente con este tema? Que al final nos impactó. Pues ha pasado el caos mundial al que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, en la década anterior a la pandemia, los precios de los fletes habían sido muy estables, pero con la pandemia se disparan y pensemos que muchos puertos paran su actividad. O sea, no se sabe dónde se puede llevar o no las mercancías por los confinamientos que hay. O sea, hay muchísima incertidumbre en ese momento, como recordamos. Y con el fin de la crisis en Europa y Estados Unidos, la demanda se dispara de nuevo, pero las cadenas logísticas no están preparadas para asumir todo esto, así que los precios suben muchísimo, que esto es lo que vivimos. Claro, de repente todo el mundo ahí a pedir por Amazon claro, y entonces el ahí puerto... tal, y el puerto en plan, no me da mi vida. Claro, entonces a partir de 2022 los precios empiezan a bajar a los niveles prepandemia cuando la economía mundial se estabiliza. Y todo parecía estar tranquilo, pero en octubre de 2023 tenemos el ataque de Hamas a Israel que desencadena una nueva guerra en Gaza y entran pues, nuestros queridos hutíes, que ya hablamos de ellos en el episodio del Mar Rojo, que hablamos de ellos largo y tendido, que empiezan a atacar a barcos en Bab al-Mandeb y eso obliga a muchas navieras a desviar sus rutas por esa inseguridad. Entonces, al final, todo esto genera que el precio del transporte se dispare de nuevo. Y ahora, bueno, pues están volviendo a bajar, pero tampoco nos confiemos porque se ha visto que este precio es muy sensible a los vaivenes geopolíticos. Entonces, cualquier crisis importante en un estrecho puede disparar estos precios. Y también hay una cosa aquí que hay que añadir, y es que al final las navieras siempre se han movido con la idea de reducir mucho el coste, a un precio bajo para competir. El enfoque un poco neoliberal de las economías de escala claro, y tal. Pero con todas estas disrupciones han visto que la gente está dispuesta a pagar ese precio. Pues hombre, es que si tienes una fábrica y la mercancía no te llega, pues claro, chico, Genito, que me llegue. Pero tú a lo mejor cambias el chip y empiezas a fijar un precio mínimo un poquito más alto, porque tampoco te interesa que bajarlo al precio previo. Estás ganando mucho más dinero manteniendo un comercio que, como hemos visto, sigue creciendo. Claro. Que esto también es mucha lógica de la globalización, como estábamos acostumbrados, de el objetivo es reducir costes a tope, y la lógica de globalización actualizada después de todas estas crisis que estamos viviendo, que es lo que quiero asegurar es la seguridad de que me llegue el producto, porque esos productos son clave en nuestras economías. Entonces sí que estoy dispuesto a asumir más costes. Claro, menos rentabilidad, más seguridad económica en el proceso, pero, a veces con lo que conlleva. Pero al final, con esa incertidumbre, que es también lo que ha ocurrido con Donald Trump, no llega así con aranceles sí, aranceles no, me he levantado bien mañana, pongo un tuit y ahora los quito, los pongo. Pues lo que está haciendo mucha gente es pides. Y esa incertidumbre es lo que dice Alba. Tú te quieres asegurar eso y en ese proceso las navieras están sacando mucha pasta gracias también porque sube el precio de los fletes. Claro. Hay mucha demanda, pues de repente el precio de los contenedores sube. Claro, que al final es lo que hablábamos. El movimiento de contenedores en el mundo que transitan por los puertos no ha dejado de subir. Claro. Entonces, claro, si eso lo unimos al final que hay una demanda creciente de usar y mover mercancías, más inestabilidad, pues al final un poco la consecuencia lógica entiendo que es que suba el precio del transporte. Y más todavía cuando ya se ha demostrado que el cliente está dispuesto a pagarlo y que no se resiente eso. Y se producen más contenedores. Y se producen más contenedores. Claro, o sea, es que se está produciendo más para dar abasto a ese comercio internacional. Claro. Lo interesante aquí es que lejos de, no sé si de haber arreglado el problema, porque al final creo que la inestabilidad, le hemos contado en chorrocientos millones de episodios, es la nueva normalidad, o sea, que nos deberíamos ir acostumbrando. Pero nos ha señalado una nueva dependencia, ¿no? Al final de esta cuestión. Si nuestro sistema económico actual, el de hace décadas, depende de que el flujo de contenedores se mueva de manera armoniosa, por así decirlo, y esto no lo hace, tenemos un problema, porque al final es como que la balanza se nos descompensa. Y eso también se relaciona bastante con la idea recurrente que tenemos en los últimos años en Europa, que es esa idea de la autonomía estratégica, ¿no? De a ver cómo conseguimos combinar todas las piezas del puzzle. Sí, y aquí, fíjate, yo creo que, o sea, es un hecho. La Unión Europea está bastante bien. Porque de las 5 navieras más importantes, 4 son europeas. Creo que es de las primeras veces que en este podcast decimos esto de la Unión Europea va bien. Claro. No, pero a veces también es verdad que tendemos a echarnos piedras sobre nuestro propio tejado y te pones a analizar esto y dices, es que el comercio internacional depende de 4 navieras
europeas son las primeras en ello. O sea, y con todo lo que ello implica, que no es simplemente llevar los contenedores, es el control de infraestructuras. Y es verdad que también fabricamos contenedores, no tanto como los chinos, pero bueno, tenemos ahí, tenemos puertos importantes, tenemos un know-how, una inversión en infraestructuras alrededor del mundo también sustancial. Sí es verdad que, lo que te decía, dependemos tal vez de los chinos en la fabricación de los contenedores, pero bueno, creo que la producción de un contenedor de metal es algo que se puede deslocalizar. No nos va a sacar de pobres que China sea aquí, el que produce claro. eso cuando las 4 navieras más importantes de 5 son europeas. Es decir, puedes producir todos los contenedores que quieras, China lo vas a tener que llevar con nuestros barcos. O sea, como que ahí también hay un punto que Europa debería mirar ahí. Sí que es verdad que os lo he dicho, lo hemos dejado caer antes, los que pueden tener un problema son Estados Unidos. Claro. Yo, estudiando el tema, lo he visto y digo, los estadounidenses en esto tienen ahí un hueco curioso, porque no tienen navieras importantes, tampoco producen muchos contenedores, dependen mucho más logísticamente de nosotros en esto, y al final es verdad que recuerda que venimos de una historia donde Estados Unidos subvencionaba fabricar barcos y ahora no tiene nada. O sea, no tiene nada. Está Ni mucho más... navieras, ni contenedores, Y ni yo nada de hace nada. poco leía, que además creo que lo pasé por Slack en la oficina, un informe sobre la capacidad de producción china de barcos y es una bestialidad. Y la comparas con la estadounidense y es una mierda. O sea, Estados Unidos ha No perdido... hace barcos ya. No, es que Estados Unidos ha perdido una capacidad de producción naviera increíble en las últimas décadas, mientras que China ha invertido mucho también por la estrategia de seguridad, porque tiene una estrategia cívico-militar en la que tener una industria naviera es importante para la estrategia marítima. Tira. Esto me recuerda mucho cuando creo que fue en el episodio de la globalización de la Unión Europea, de los retos y demás, Sí. que hablábamos de que bueno, la Unión Europea podía ser lo típico de un gigante, o sea, era un enano político, gusano militar y gigante económico. Y decíamos, es que la Unión Europea es una potencia comercial. Pero bueno, con Y al Trump lo final- hablamos. Claro, efectivamente. Entonces, al final, ser una potencia comercial implica que tú puedes tener algunos activos, como el caso de las navieras, de que es que, oye, ese es tu elemento de presión. Si yo soy una potencia comercial, pues tengo 4 navieras, mientras que los Estados Unidos, que no es una potencia comercial, pues es una potencia militar, tiene 0 navieras importantes. Luego Sí. a lo mejor te sextuplica en gasto militar, pero ahí está un poco el activo, la fuerza de la Unión. Es que al final, si tú has nacido en base a ser un mercado común, aunque Claro. luego le hayas añadido elementos, pero si tu base es ser un mercado común, es normal que hayas pensado más en estas lógicas, ¿no? Eso te da una fuerza de ventaja. Claro. Y de hecho, yo creo que parte de la respuesta que hay preparada en Bruselas a los aranceles de Trump, yo no descartaría que fuera un poco por estas vías de presión o sea, a nivel comercial creo que se les puede presionar mucho. La de, uy, este barco no va a pasar No por llega el puerto. contenedor, no lo sé, qué el código torpe. no da y no está. Se me he pasado la salida de la autovía, pero bueno. Y en estos tiempos también pasa en este sector, ¿no? Que hay un enfoque claro hacia la sostenibilidad, ¿no? Porque al final el transporte de mercancías, lo hemos dicho aquí en otros episodios, es una actividad muy contaminante, sea por tierra, mar o aire, y está claro que los contenedores y la logística tienen un papel muy relevante en buscar mayor sostenibilidad. No sé si hay pues iniciativas, nuevos inventos, innovaciones que intenten como apuntar en esta senda. Pues aquí hay una cruel ironía, ¿no? Porque sabemos que el transporte, también el que se hace por mar, contamina mucho, pero a su vez el tipo de transporte más eficiente, es decir, el que menos contamina en relación a la mercancía que mueve, pues es el marítimo, ¿no? Claro. O sea, la Hombre. gran cuestión es que se mueve tanta cantidad de mercancías a nivel mundial que, claro, o sea, contaminas por narices, no Claro. tienes otra, vas a tener un impacto. Pero cualquier otro transporte en el pasado era mucho más ineficiente para mover 4 cajas. Entonces, bueno, pues ahí tienes un equilibrio extraño. Y precisamente por esto se están buscando alternativas para descarbonizar, por ejemplo, los barcos, ¿no? O sea, un carguero gigante consume muchísimo petróleo y descarbonizar un medio así, manteniendo su potencia, no es lo mismo que hacer eléctrico o utilitario, pues 4 plazas, ¿no? O sea, al final son lógicas diferentes. Claro. Igual descarbonizar un barco gigante pues es mucho Pues más cuesta, difícil. claro. Incluso aunque lo descarbonices y lo hagas más eficiente, seguirá siendo muy contaminante. Entonces están investigando alternativas de las que ya hemos hablado en este podcast, como el hidrógeno. Y quizás en unas décadas, pues esto es una realidad, pero hoy parece, la verdad, que bastante complicado. Pero de nuevo tenemos que poner en una balanza, oye, ¿cuál es el impacto o la importancia de este transporte y hasta dónde podemos hacerlo más sostenible, que puede que no sea lo suficiente? Pero oye, en relación a todo lo que mueve, pues puede que sea lo normal, ¿no? Claro. Y luego está la reutilización de los contenedores. Sí. Al final se está aplicando a temas arquitectónicos, porque es verdad que la vida útil de un contenedor, que lo hemos estado comentando también con la gente de JCV, o sea,
una década, Claro, 15 años. había alguno que estaba ya cascadete de Pero que porque, tenía claro, tralla. imagínate, son infraestructuras muy expuestas a la sal de los puertos, mal Claro. transporte, Golpes y demás a también. a la intemperie. Sí. Pero se buscan formas de reutilizarlos. Hemos visto el ejemplo, no me acuerdo de la empresa de maíz vuestra, se me ha olvidado el nombre. ¿Politi? QualityCon, por ejemplo. Han hecho su sede, nos lo han enseñado, es con contenedores. Es verdad. Y eso yo lo he visto y digo, pues es una forma de reutilizarlos. Bueno, ¿sabes? y aquí hemos visto contenedores con suelo de bambú también, Es verdad. que Sí. sirva para hacerlo más O más para la sostenible. chatarra, que sabéis que es otro tema que a mí me obsesiona. Y el tema de la chatarra. No pues va a los haber un episodio de la contenedores- chatarra, Eduardo Saldaña. Habrá un episodio sobre la chatarra, lo verás. Sobre mi cadáver, un episodio de la chatarra, yo creo, pero bueno. No, y ya un poco para ir concluyendo y cerrando el episodio, ¿hacia dónde va todo el sector? Todo el sector y toda la idea del contenedor, porque al final estamos viendo un mundo que está cambiando. Esto quizás sea uno de los iconos de la globalización liberal de los, pues eso, 70, 80 Sí. y demás. No sé si este elemento va a tener que adaptarse al nuevo mundo o va a ser como el gran bastión, la fortaleza donde la globalización antigua, por así decirlo, va a resistir ahí. Pues aquí yo creo que esto se da un debate muy interesante porque aquí cuando hicimos el episodio de la globalización hablábamos de que bueno, pues esos procesos de apostar por el proteccionismo te llevaba lentamente a una regionalización del mundo, ¿no? Que el comercio dejase de ser tan global y pasase a centrarse más en regiones. Pero en el fondo vemos que esta importancia de este comercio global, de los contenedores, de cómo están todas esas rutas y todas esas cadenas de producción, en el fondo ejerce un contrapeso muy interesante a esas lógicas proteccionistas. Lo vemos con Trump. Entonces, esos contrapesos puede que en el fondo esa regionalización o esas crisis de globalización llegue mucho más lento de lo que estamos pensando. Y aunque termine llegando y todo se termine regionalizando más, pues seguramente yo creo que este comercio de contenedores, esta importancia de contenedores, se va a adaptar, va a seguir siendo importante. Lo que sí va a ser interesante cómo se mueve a nivel del panorama de empresas, ¿no? Tal vez esas grandes navieras que controlan todo ese comercio de una forma muy internacional, puede que empiecen a surgir o a ganar importancia navieras más especializadas, más pequeñitas, más regionalizadas, pues por ejemplo en el Mediterráneo, y esas empresas empiezan a ganar más peso. O puede que las grandes empresas empiezan a absorber y a localizarse y a tener y a favorecer. Esto, claro, ya aquí ya no controlo tanto de rutas específicas, pero puede que veamos que ciertas rutas más pequeñas empiecen a ganar más peso y lo pierdan otras más internacionales. Pero de nuevo, yo creo que esto va a ser algo muy sutil. Sí. Creo que va a ejercer un contrapeso importante y yo creo que también mirar a estos temas económicos también nos ayuda a tener una perspectiva de que los cambios no son tan rápidos, ¿no? Y, o sea, yo sobre todo estoy con Alba completamente y están las dos patas, las de las navieras, que a mí me parece muy interesante esa pulsión entre una visión del nuevo orden internacional que plantean Trump y otros frente a el interés de la empresa privada, que ahí va a haber una resistencia, porque al final tú en el Mediterráneo no puedes tener un flujo amplio de barcos de 20.000 contenedores en la cuenca mediterránea. Necesitas traerlos de otros lugares. Más pequeñitos. Claro, ¿tú crees que una naviera que ha hecho esa inversión va a decir, venga, vale, que dejo de traer el barco de 20.000 contenedores Donald Trump porque quieres y me cojo una chalupita para esto? No lo van a hacer. Entonces, esas resistencias creo que van a ser interesantes como la globalización liberal, la parte comercial económica, frente a la visión política de un mundo, como decía Alba, que mira a la época previa a la invención de algo tan básico como el contenedor. Y luego está la pata del contenedor, y el contenedor va a seguir existiendo. Y algo tan sencillo es el invento más revolucionario de las últimas décadas. Junto con Internet, decías tú. Yo lo creo. Y previo, el espacio de los tornillos. ¿Cómo? La estandarización del hueco de los tornillos es la otra estandarización revolucionaria. Pero el contenedor, que no es Internet, que es digital y tan complejo, es lo más revolucionario que ha vivido la humanidad en las últimas décadas. Lo que sí hemos visto es que se están digitalizando más, que el seguimiento de los contenedores es muchísimo más... Que había algunos que que tenían un GPS puesto. Con una plaquita solar para que se cargue y geolocalización constante. Claro, tú plantéate a eso, lo que hablábamos con la gente de JCV, le metes inteligencia artificial para ese seguimiento, lo que vamos a ver claramente es una optimización aún más de todo el comercio internacional. Bueno, segundo a segundo, ¿dónde están tus, a lo mejor, cientos de miles, millones de contenedores? Pues, puertos que tengan una capacidad logística muchísimo mayor en la que la presencia del humano se reduzca aún más. Es que un barco de estos Maxi Panamax o como se llamen, hay 20 ahora, personas. A partir de ahora se llaman así. No sé cómo se llama, me ha ido el nombre, pero hay 20 personas a bordo.
Ya. Pensemos en la locura que es una tripulación de 20, 25 personas llevando 20.000 contenedores. Pues eso Sí, a o futuro... 5.000 o 10.000, que antes o lo que era sea. impensable, pero No, claro, antes eso era esas inabarcable. personas al final se dedican a llevar el barco del punto A al punto B y no Exactamente. tocan un contenedor, eso ya lo hacen en Pues el puerto, la tendencia claro. será eso, a una digitalización mayor, pero el contenedor desaparecer no va a desaparecer. Sí, pero toda la automatización, yo he visto que algunos puertos funcionan, no totalmente, pero con ciertas iniciativas de Se expandirá en automatización. regiones, porque hay muchísimas Claro. regiones. Yo pienso en el continente africano. El crecimiento de ese continente es un mercado bestial para toda la cadena logística del movimiento de contenedores, a nivel de trenes, sobre todo camiones, para llegar al centro del continente, y también a nivel portuario. Es decir, hay mucho potencial para que las navieras sigan creciendo. Y navieras europeas que seguro que están mirando al continente africano igual que los chinos. Pues nada, tampoco te voy a dejar hacer un episodio de tornillos. Bueno, sí, a lo mejor ese mola. No. Pero bueno, no, tampoco, vale. Pues nada, le cerramos el paso a Eduardo. Así que nada, tú que nos estás oyendo, o todas las personas que nos habéis acompañado hoy, cuando veáis un contenedor, pues ya sabéis toda la historia y os acordaréis de Eduardo y su emoción, su sentida emoción durante Es que el día de hoy. nosotros hemos estudiado relaciones internacionales. Entonces tú ves un objeto como ese y te explica toda nuestra carrera. La mitad de nuestra carrera, desde los años 50, puede estar explicada por eso. Sí, sí. Pues nada, ahí queda la... Sí, Para que lo sepa la gente que Sí, está sí, aquí. pero que un objeto tan cotidiano y tan en apariencia irrelevante como es Claro. un contenedor, que es una caja metálica, al final todo lo que hay detrás y todas las implicaciones Claro. que tiene su existencia. Porque una bombilla pues tiene una tecnología de fondo que dices, esto es difícil desarrollarlo. Sí, pero la NASA una es caja, una bombilla. Sí, pero el contenedor es una caja. Sí. Que a simple vista dices, va, una caja. Bueno, ojito, ¿eh? Pues nada, ahí queda el contenedor, la bombilla del mar, básicamente, la bombilla del transporte. Pues nada, muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros siempre. Muchas gracias, Alba, también a ti. A vosotros. Y muchas gracias también a JCV Shipping, que nos ha acompañado hoy todo el día y ha hecho posible también este episodio. También gracias a quienes nos habéis acompañado hoy, espero que lo hayáis disfrutado, y por supuesto gracias a todas las personas que nos han seguido en el streaming y que los oyentes que por supuesto nos han escuchado ya a través de Spotify, YouTube, Evox, Amazon, donde sea. Recordad que tenemos próximos directos, estad atentos a nuestras redes y por nuestro lado, nos vemos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. Muchas gracias. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.